aprendiendo a envejecer con dignidad. Ha llegado el momento de escuchar Somos Cuidadores, con el psicogerontólogo Argel Grisole. ¿Por qué no empezar a crear hoy tu vejez que quieres vivir mañana? Bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este primer programa, que la verdad para nosotros es un honor poder estar transmitiendo en vivo y en directo este programa con la única finalidad de poder psicoeducar en temas importantes relacionados a los cuidadores, a los temas con tipos de deterioros cognitivos, pero sobre todo lo más importante, tener a panelistas que son expertos en temas como lo que es el Alzheimer, los cuidados paliativos y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad, mil gracias a toda la gente que se está conectando. Mi nombre es Argel Grisole Chávez, soy psicogerontólogo y tengo el día de hoy una invitada muy especial, una persona a la cual yo admiro, quiero y respeto, y es mi buena amiga Claudia Soto, psicóloga también, colega. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Argel. De verdad que es un placer para mí que me hayas invitado a tu primer programa. Muchas gracias. No, gracias. Y las personas que tengan dudas o preguntas conforme se vaya desarrollando este tema, pues obviamente las pueden ir poniendo ahí, nosotros con gusto las vamos contestando, ¿no? Pues un tema muy interesante, Claudia, el Alzheimer, una enfermedad que día con día va en crecimiento, una enfermedad que hoy en día simplemente en México hay alrededor de 1.5 millones de personas con Alzheimer. Y fíjate que las mujeres son las que lo padecen más, ¿no? Ese es un dato curioso que nos hemos dado cuenta. El hombre es el que le sigue, ¿no? Pero también tomando en cuenta que en este tema específicamente, el Alzheimer es esa pérdida de memoria que ya no regresa, ¿no? Así es. Y en tu caso, Claudia, con el título de Mi Ser Querido, tiene Alzheimer, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál fue tu experiencia cuando te enteraste de que tu papá tiene Alzheimer? ¿Cómo fue? ¿Estuvieron en casa? ¿Qué fue lo que se dieron cuenta ustedes? Sí, fíjate, aproximadamente hace como 6 años me pidieron que diera un curso. Ajá, entonces este curso me lo pidieron que fuera pues de las demencias más comunes que se dan pues en el país o en el mundo, ¿verdad? Específicamente fue las demencias más comunes como Alzheimer, Parkinson, demencia vascular, etcétera. Sí, hay muchas, ¿verdad? Varias. Entonces, pues me empecé a preparar, por supuesto, leyendo artículos, autores, entrando a páginas confiables para, pues, empaparme un poco más de lo poco que yo sabía de la enfermedad. Okay. Entonces, empecé a dar el curso a diferentes lugares, al público en general, a lugares como casas de residencia, donde atienden al adulto mayor con diferentes tipos de enfermedades. Entonces, fue muy interesante para mí darme cuenta poco a poco cómo mi papá empezaba a presentar ciertas características que cuando yo daba los cursos, perdón, ando un poco mal de la garganta. No te preocupes. Como cuáles. O sea, al darte cuenta, o sea, al estar tú exponiendo, Ajá. dices, caray, esto creo que lo estoy viviendo o lo estoy viendo con mi padre. En ese entonces todavía no. Ok. Cuando hace como 6 años, 7, te digo aproximadamente, yo todavía no sabía nada de lo de mi papá. Mi mamá todavía no nos comentaba que mi papá, como ahora, bueno, después de que nos dieron el diagnóstico, mi mamá decía, es que tu papá es muy descuidado. Deja la estufa prendida, que es lo clásico y es bien común en esta enfermedad. Deja la estufa prendida. Se levanta en la noche. Yo tengo miedo que un día pues vaya a pasar algo, porque si yo no estoy al pendiente, pues puede pasar un accidente, se puede quemar, no sabemos, ¿verdad?
Ok, entraba al baño y a lavarse los dientes o a lavarse las manos, dejaba las llaves abiertas, se Ok. salía del baño y hasta que mi mamá se daba cuenta. Entonces, ella nos empezaba a decir eso te hablo de hace como unos 3, 4 años y el curso que yo di hace 6 o 7. Entonces yo ya sabía más o menos los comportamientos de estas Y empezaste a enfermedades. vincularlos. Dije, ay, me parece que por aquí va la cosa. Yo pensé cuando mi mamá nos empezaba a decir que mi papá tenía la demencia vascular. No sé por qué me daba como que era esa enfermedad. Entonces, cuando ya mi mamá nos empieza a decir todos estos comportamientos de mi papá, yo le dije, mamá, vamos a llevar a mi papá con un especialista, porque yo veo ciertas cosas, pues de alguna enfermedad, mamá. Vamos viendo qué nos dice el doctor. Entonces fue cuando, bueno, primero no querían, fue muy La difícil. parte de la negación, ¿no? Que muchas de La las veces parte la de la familia negación, niega lo lo que niega. está viviendo, ¿no? Así es. Y muchas veces por ese tabú o el qué dirá la gente, ¿no? Sí, El del desconocer cosas el muchas veces. desconocimiento. Sí, es bien importante que nos informemos, Sí, ¿verdad? Que nos informemos. Yo le decía a mis hermanos, lean, entren a páginas, infórmense de las enfermedades, porque es importante saber cómo nuestro papá se va a ir deteriorando, así ¿verdad? es. Entonces necesitamos estar preparados para eso. Y algo bien importante, Claudia, que cuando hay un diagnóstico de ese tipo, muchas de las veces tendemos a nulificar a la persona y dejarlo como un paciente y tratarlo como un paciente y ya no como nuestro padre o nuestra madre. Y es cuando empezamos a decidir, empezamos a quitarles cosas, a limitarles cosas y lo importante de entender que pues eso, ellas son personas que sienten, Sí, que claro. piensan y que van a tener comportamientos erráticos, sí, por es propio de la enfermedad, ¿no? Y la Así es. importancia de que la gente se prepare y que se informe cuáles son esas diferentes etapas, porque las Alzheimer Así son por es. etapas, lo que se Exactamente. le llama la leve, la moderada y la Y la severa, ¿no? severa. Que más adelante las Así vamos es. a mencionar. Y partiendo de ahí, Claudia, ¿cómo fue esa dinámica familiar? Porque decías, hacía estas cosas, y después de ahí, tú como hija, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? ¿Qué es lo que viviste en ese momento? Ujú. Ay, fíjate que fue bien difícil. Fue difícil, fue frustrante para mí, porque ya tenía un cierto conocimiento y el ver a mi familia en negación y que yo les explicaba y les explicaba el, el cómo se comportaba la enfermedad en el paciente. Perdón. Y, y el que no me creyeran, porque yo sentía que no me creían, porque decían, Claro. no, no, es que mi papá siempre ha sido muy descuidado, siempre ha sido así. Que es cuando Eh, empiezan a normalizar las cosas, ¿no? Y ese es el gran error que así tenemos. Es que es, así lo acostumbra, es que es algo que hace todos los días, es normal, y no, no es es normal, normal. no es normal. Aunque una persona sea despistada, no es normal esos comportamientos. Así Sí, es. entonces sí fue muy frustrante para mí poder hacer entender a mi familia que necesitábamos llevar a mi papá con un especialista. Se presentaron diferentes eventos que hasta que un día le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Ya puse cita con una geriatra, Un médico un médico especialista. especialista Aquí voy a en hacer el... una Ajá, aclaración, ¿no? claro que sí, Para las personas que nos escuchan, los médicos geriatras son los especialistas especialista. para poder tratar ese tipo de De condiciones, demencia. ¿no? Que es un tipo de deterioro cognitivo. Ujú. Y pues aquí en Ensenada tenemos a dos grandes, Así bueno, es, varios tenemos a la sí, doctora Diana Paniagua, sí, tenemos al doctor excelente, Javier Chávez también, también, y otras así es. personas que
pues que sí se enfocan en el cuidado, bueno, en tratar a los adultos mayores, como el doctor Avitia, el doctor Faustino Morales, también Ah, que mis sí, respetos, también. le mando un fuerte abrazo a Así un es. gran maestro. Ujú. Fue con los primeros que yo empecé hace 23 años Sí, a tratar a los abuelos aquí en fíjate. Ensenada. Ay, Fíjate, sí. entonces, continuemos. Sí, entonces te digo, fue muy difícil. Somos 5 hermanos Okay. vivos. Falleció una hermanita eh, de bebé. Quedamos 5 vivos. Entonces, cada uno piensa diferente. Sí, cada uno pensamos La diferente. resistencia, ¿no? Sí, mi mamá, eh, pues digo yo, ay, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo como esposa ver Ujú. cómo, pues, tu esposo, tu ser amado, se va deteriorando poco a poco. Entonces, cuando, cuando yo ya decidí, ¿sabe qué, mamá? Ya puse cita con la doctora precisamente, con la doctora Paniagua, vamos a llevar a mi papá. ¿Por qué? Porque un día en la madrugada, me recuerdo que era febrero, estaba lloviendo mucho, mi papá se levanta a las 4 de la mañana Ok. y se sale de la casa. Mi mamá no se dio cuenta, se salió, anduvo, pues se fue caminando, lloviendo, Y salió de la casa. salió de la casa. Ok. Mi papá, te puedo decir que él nació con muchos ángeles que lo han cuidado y lo han protegido toda su vida. Eh, Él le platicó a mi hermana, mi hermana, mis padres viven acá para la colonia por donde está el panteón. Ok, sí. Una de mis hermanas vive por allá, yendo por donde está la Cruz Roja de la 10, por allá. Te comento esto porque mi papá salió caminando a esa hora de la madrugada, se encontró a un camionero y el camionero yo creo que lo conocía. El caso es que quiero ir a la casa de mi hija, le dijo. El señor le pidió un Uber. El señor del Uber conocía a mi cuñado, al esposo de Ok. mi hermana. Por eso te digo, algo increíble. Mi papá no sabía el domicilio de mi hermana, sabía cómo llegar, pero en ese estado en el que iba, no nos explicamos. El caso es que llega a la casa de mi hermana a las 5 de la mañana, sale mi hermana, se asustó, por supuesto, cuando lo ve todo mojado, él solo, etcétera, etcétera. Ya le habla a mi mamá, mamá, aquí está mi papá, no se preocupe, mi mamá se asustó, por supuesto, pero ¿cómo se sintió culpable? Sí. Estuvo muy mal, bueno, porque se salió sin que se diera cuenta, ¿no? Entonces fue cuando dije, no, ya no más, ya no puedo, ¿verdad? Entonces ya, llevamos a mi papá con la doctora. Aquí mencionaste algo muy importante. Sí, Dijiste, ya no puedo. sí, Porque eras tú sola, porque tus hermanos no entendían y no, comprendían la situación, no, y era esa parte de la frustración que tú tenías. así Pero tú es, tomaste la decisión así de es, llevarlo al especialista. Ok. así es. Lo llevamos, fue mi mamá, mi otra hermana. Vivimos dos, mi hermana y yo vivimos aquí en Ensenada y mis otros 3 hermanos viven en Estados Unidos. Por Ok. eso menciono mucho a mi hermana, Ok, porque que la que está juntas más aquí. andamos haciendo muchas cosas. Entonces ya cuando la doctora pues atiende a mi papá, le hace algunos exámenes ahí en el consultorio, le manda a hacer unos estudios y bueno, ya batallamos mucho para que se hicieran los estudios. Mi papá decía que no, que ese estudio le podía dañar el cerebro. Ah, le tomaban todavía con permiso a él. Pues le Ah, ok. preguntábamos, ujú, la Muy bien. decisión ya estaba tomada, pero le preguntábamos, papá, vamos a ir a que usted se haga un estudio, es como una fotografía. ¿Se acuerda cuando usted trabajaba y que le tomaban como una foto? Ah, sí, sí, pero no quería, total. Lo convenció mi hermano mayor. Se hizo el estudio, se lo llevamos a la doctora y recuerdo claramente que la doctora pues explicó la situación de mi papá,
le hablaba con él y todo. Al reverso nos dijo al terminar la consulta, por favor, métanse a esta página, infórmense. Y yo alcancé a leer que decía www.alzheimer. Entonces Ahí es donde te dije, enteraste. ahí dije, no es demencia vascular, es Alzheimer. Así es un tipo de... Ajá, ajá. Y es la más difícil Sí, porque las personas dejan de ser. sí, y ¿sabes de qué me doy cuenta, Argel? Y es algo que he estado observando, pues, en mi papá, por supuesto. Sí es cierto, van perdiendo la memoria, van perdiendo, pues no nos conocen, pues se les olvidan los nombres, las caras de las personas, obviamente domicilios, etcétera, ¿no? Pero no pierden la esencia Así de es, quiénes son. así es. Mi papá es una persona noble, amorosa, y toda la vida fue así, y sigue siendo. Fíjate que tocaste un tema muy importante porque pues yo ya tengo 23 años tratando con ese tipo de pacientes y si algo he visto es eso, ¿no? Esa personalidad que tienen Sí, y esa esencia y esos momentos de lucidez que a veces presentan, que sí, mucha gente dice, es que es increíble. Bueno, yo lo he sí, visto, he tenido esa sí, fortuna así y es, agradezco a la vida por darme esos privilegios, ¿no? así es. Y sí, yo conozco a tu padre, tuve la Ujú, oportunidad, el privilegio sí, de poderlo tener un tiempo sí, y cómo es que él canta, cómo es que él, a pesar de la enfermedad, que sabemos que hay una pérdida de memoria, sí. pero no ha perdido la parte del canto, No, la parte de ser amable, la no, parte de la cordialidad, así respetuoso, es, ¿no? Y sí, pasa aquí algo muy curioso, porque mucha gente no lo entiende. Por eso es bien importante informarnos, porque sí, el adulto sí. mayor yo siempre lo he dicho, si bien es un deterioro y es una pérdida de memoria, Ujú, pero podemos retardarlo con así es. ciertas actividades, ¿no? Ajá. Pero muchas veces los aislamos, los Ujú, dejamos ya en casa, lo tenemos en una habitación y decimos, bueno, papá tiene Alzheimer y bueno, y aquí va a estar conmigo, ¿no? ujú, Pero ¿y qué sigue después de ahí? ujú, No nada más es ujú. tenerlo en una No, casa, no nada más es tenerlo en una recámara, no nada más es darle de comer, sino todo lo que implica, ¿no? sí, El que tener que platicar con él así para que no es. olvide la conversación. Enseñarle fotografías, Sí, decirle quiénes son, así porque es. a veces pues no conocen, pero, sí, yo no sé, ahí sí que te lo confieso, Sí, yo no sé si realmente se acuerda o solo nos dice que sí, para que pues estemos bien, así es. no sé. Luis, Claudio, otra Ujú, pregunta. sí, ¿Estaban ustedes preparados como familia para todo esto? no, ¿Lo venían venir? no. ¿Qué Yo tenía pasó? noción de lo que venía. O sea, ¿qué pasó? Ya te Ujú. dieron el diagnóstico, te dijeron el link del Ajá, Alzheimer. ¿Qué pasó con la familia? Porque en un principio no te apoyaban, en un no, principio no creían en ti. ¿Qué sigue después? siguió la negación, Siguió siguió. teniendo la evidencia de un Todavía, especialista. todavía un año más, Ok, un año más. Y yo pues estando ahí presente, por supuesto, en casa de mis papás, ok. ¿verdad? Porque así, o sea, se comportaba normal, entre comillas, normal para mi mamá y mis otros hermanos. Porque ya lo habían normalizado. Ya lo Esa, habían normalizado, esas conductas que decían ellos sí, lo miraban hasta como una especie de gracia. Es normal que haga esas cosas, son travesuras propias sí, que él, porque lo va normalizando, ¿no? Qué así curioso. es. Aquí el detalle, las cosas empezaron a empeorar porque mi papá había momentos en que se ponía violento, Ok, amanecía molesto y quería agredir a mi mamá. ok. Aquí es bien importante a la gente que nos está viendo que eso es lo que le llamamos crisis Así nosotros. es, Ciertas crisis de agresividad, hay crisis pasivas y hay crisis agresivas, le así llamamos, es. ¿no? Y hay que estar muy atentos a ellas, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de tu papá, empezó a presentar esas crisis de agresividad que tu Sí, mamá no entendía. no, Ella porque se sentía no, agredida. así es. Ok, No quisieron darle el medicamento que la doctora le había ok, recetado.
Por lo mismo, porque porque ellos no no creían, aceptaban la no enfermedad. aceptaban. Entonces, mis hermanos decían, hay que buscar otra opinión. Ah, bueno, es válido, ¿verdad? Ok, hay que buscar otra opinión. Ok, quien lo propuso, pues es quien lo busca, ¿verdad? Entonces sí, buscaron a un neurólogo, em, y el neurólogo les dijo, pues que no tenía nada mi papá. Ok. No, yo Entonces eso casi, tumbaba la versión, la de la el geriatra. diagnóstico que es el especialista, el médico Así geriatra. es, Ok. así es. Entonces yo decía, no, es que a ver, ¿qué tipo de neurólogo? Porque yo no fui en esa consulta. ¿Qué tipo de neurólogo? ¿Neurocirujano, neurólogo o qué? ¿Especialista en qué? ¿Verdad? Porque pues he sabido también que un psiquiatra también puede atender, ¿verdad? Sin embargo, pues el especialista es el geriatra, Así es. ¿sí? Porque es el Porque, adulto sí, mayor. porque hay ciertos estudios y ciertas resonancias magnéticas que se hacen, algunos Ujú, estudios muy específicos en el cerebro. ujú, Yo te lo comento porque lo he aprendido a lo largo de este tiempo de convivir con ujú, la ujú. doctora Diana Ajá, Paniagua, que le mandamos un abrazo, o también con el sí, doctor Javier Chávez, que le mando un abrazo. así es. Hay baterías de prueba, son Ajá, ciertos test que tienen que aplicar, no nada más es una entrevista y ahí queda todo, ¿no? ujú. Sino que es una serie ahora sí que de pasos que hay que seguir para poder diagnosticar la enfermedad, ¿no? Sí, claro. Entonces este neurólogo les dice a tu familia, Pues no, que no tenía nada. Entonces, híjole, ¿qué pasó yo ahí? buscando, dije, Dios, ¿ahora qué hago, no? Para que mi familia entienda que mi papá necesita tomar medicamento para, primero, para que él se sienta bien, para que no agreda a mi mamá y para que Así es, retrase la enfermedad, porque no se va a curar, pero sí la va a retrasar así con es. medicamento, con ejercicios, etcétera, con todo lo que comentaste hace un momento. Entonces, bueno, ok, otra opinión les dije yo, una tercera. Uno dice sí, otro dice no, bueno, vamos viendo qué dice un tercer especialista. No, bueno, está bien. Pues me recomendaron a una psiquiatra, ay, se me olvida, Neuropsiquiatra. neuro, Neuropsiquiatra, ¿la de Tijuana? sí, Sí, ella, ok. ella. No recuerdo el nombre, pero sé quién es. Muy buena. Buenísima, Sí, buenísima la doctora. Fuimos. ok. Eh, Pasé primero para hablar con la doctora y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo ya bien desesperada le digo, necesito que usted me ayude a decirle a mi familia, a mi mamá y a mi hermana, y vamos a poner en videollamada a otros de mis hermanos, que mi papá está enfermo, porque ellos no creen y no le están dando el medicamento que mi papá necesita. Yo ya estaba desesperada. Wow. Entonces, muy bien, me dijo, a mi papá le dijimos que usted va a revisar a mi mamá, porque mi papá ya no quería saber nada de médicos. Y pues no queríamos obligarlo, porque no, o sea, queríamos convencerlo de buena manera. Entonces él, uy, por mi mamá, no, que mi mamá esté bien. Entonces, papá, vamos a llevar a mi mamá a Tijuana con el doctor. ¿Quiere acompañarnos? Sí, hija, claro que sí. Todavía nos conocía en ese entonces, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí vamos, ya la doctora me atiende, yo le explico, pasa a los demás y pues platica con mi mamá, platica con mis hermanos. Entonces, pues ya se quedaron así más dudando. Ya cuando dudaron, dije yo, ay, qué bueno, ya van a investigar. Y es un avance. Ya es un avance, ya no hubo una negación total. Entonces, sí fue muy difícil y entiendo, de verdad entiendo que muchas familias estén pasando por este proceso. Y algo bien interesante, Claudia, escuchándote, que si la gente conociera, comprendiera un poquito lo que es los procesos que va a vivir la persona y Ujú. que no nada más es el enfermo como No, tal,
sino los cambios y la dinámica familiar que va a surgir dentro de la familia, Así los es. roles que se van a jugar, lo que cuesta también una enfermedad de ese tipo, porque los Sí, medicamentos también no son sí, baratos, pero son muy funcionales, eso sí te así lo es, puedo decir. así es. Hace un momento hablabas de esas crisis de agresividad, ¿no? Ujú. Y los especialistas saben tocar eso. Mire, yo conozco casos que han llegado a mi consultorio, Claudia, que llegan estresados, Ujú, llegan colapsados porque dicen, ya no aguanto a mi papá, ya no soporto a mi mamá, ya no ujú. sé qué hacer. Y es feo Pues escuchar eso, sí, ¿no? sí, Es por feo porque dices, supuesto. híjole, estás hablando de tu mamá, Ujú, pero ya están ujú. colapsados. Es lo que se conoce como el burnout, el Así es, colapso del cuidador, así ¿no? es. ¿Y todo por qué? Porque no van con los especialistas. Entonces, las personas en una etapa de moderado a severo empiezan a presentar ese tipo de crisis, Ujú. agresividad, o empiezan a hacer cosas raras, cosas extrañas, como Sí, quitarse la ropa, sí, muchas de las veces evacuar y hacer cosas sí, a a embarrar, embarrar ese el tipo de baño. cosas, ¿no? Y la gente dice, ah, pero ¿por qué lo haces? Parece Ujú. que lo haces porque me quieres hacer enojar y siempre lo mismo Lo contigo. haces a propósito. Sí, y hay una Mm, agresión, fíjate, de sí, manera inconsciente, ya estamos teniendo una agresión ujú. de violencia Así es. verbal. Si Sí, bien no es física por golpearlo, pero ujú. es verbal. Así es, Entonces, imagínate, yo me entero que tengo Alzheimer, pues es un duelo. así es, Y si yo ya tengo conocimiento de que lo que es la enfermedad, pues voy a perder la memoria. así es. Y lo que mejor quisiera yo es el apoyo de la familia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezamos que me empiezan a quitar esto? Ya mi papá no puede decidir esto. ¿Por qué? Porque tiene Alzheimer. Sí, pero espérate, el Alzheimer evoluciona y tarda de 10 a 15 años. Ujú. Y Poco a muchas veces en poco. el primer diagnóstico echamos a volar todo Ujú, y enclaustramos a nuestros padres en una habitación y lo etiquetamos como un enfermo, ujú. cuando no hay que hacer eso. Yo siempre soy de la idea que hay que incluirlos. Así es. Y aunque ya esté la enfermedad avanzada, creo que te has dado cuenta que aunque estén en una residencia, Ujú. ellos pueden salir a convivir Sí, con la familia. exactamente. Y Claudio, y ahorita que toqué el tema de las Ujú. residencias, ¿qué hicieron? ¿Vino la aceptación? ¿Hablaron sus hermanos? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Qué siguió después de este diagnóstico de esta neuropsiquiatra? Ahí hubo ya por fin la aceptación y dijeron que No, no fue tampoco total, fue suficiente. total no fue la Ok, aceptación. Pasaron yo creo que fácil 6 meses más. Algo volvió a hacer mi papá que ahorita no lo recuerdo, que le dije a mi mamá, vamos a regresar con la doctora Paniagua, ok. porque ella es la especialista, ¿sí? Porque la doctora Romo me parece que se apellida, la La, doctora neuro, Romo, la la neuropsiquiatra, neuropsiquiatra. sí. Ajá. Neuro, bueno, en fin, En el muy próximo buena, programa sí, se lo prometemos que lo vamos a tener, así es, porque es muy buena. sí, así es. Regresamos con la doctora Paniagua para que le dé nuevamente medicamento a mi papá y ya acepta mi mamá dárselo, eh, pues como la doctora lo indica. Sí, con cierta resistencia, pero lo hace. Ok. Entonces ya ese es un gran avance. ¿Sí? Mis hermanos, poco a poco, yo hablaba mucho con ellos, les explicaba y les explicaba, y sí, afortunadamente llegó el momento en que sí lo aceptaron. Eh, no fue fácil, les comento, no es fácil. Es un camino que hay que recorrer difícil para algunas familias, no para todas. Cuando dices no es Sí, fácil, ¿te refieres en qué aspecto? no es, no es fácil que en el caso de mis hermanos no aceptaron desde un principio la enfermedad de mi papá. El no Eh, saber que esos cambios.
que estaba generando conflicto con su mamá, Ajá, que era con quien vivía, exacto, quien que era la era, que estaba estresada, exacto, era la que estaba colapsada, así es. ellos era como que es algo normal. Ajá. Y pues mamá lo tiene que cuidar Mi porque mamá, pues es el esposo, ¿no? exactamente, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, hacíamos reuniones familiares para ponernos de acuerdo cómo le íbamos a hacer. Ya después de que ellos aceptan, ok, vamos a juntarnos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos cuidar a dos, no nada más es uno. También necesitamos cuidar a mi mamá, porque Así pues es. también ya es una persona grande. Y fíjate que tocas un punto bien importante Ujú, porque ¿quién cuida a quién? exactamente. Detectan, bueno, se diagnostica a papá con Ujú, Alzheimer, ujú, pero mamá es la cuidadora principal. ajá, Y muchas de las veces no nos cae el 20, que también ella necesita ser así cuidada. es. Yo conozco Cuidada y y apoyada. apoyada y Mm, respaldada, ujú, tanto pues con la presencia de los hijos, ujú, con la llamada que ujú, necesitas y en lo económico a la capacidad de cada persona también, ¿no? ujú. Pero sí, aquí hay dos personas, no nada más es el enfermo, sino No, que también es ahora sí que la cuidadora primaria, ¿no? así es. Claudia, una vez que tu familia aceptó, una vez que ya fueron con estos 4 diagnósticos, ¿tú pediste ayuda? ¿Qué fue lo que hiciste? Am, ¿O fue tú sola, fuiste tomando la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo abandero esto porque yo veo esto, porque yo ya leí, ya me informé. ¿O ujú, te orientaste? me orienté. Ok, Sí, por supuesto. No, necesitamos orientarnos con otras personas, con otros profesionistas. Em, sí hubo un momento en que yo necesité ir con mi psicóloga también ok. para explicar mi situación con esa frustración, esa impotencia. Porque bien curioso, a pesar de Ujú, que somos así psicólogos, es, somos seres humanos así y es. muchas veces dicen, ah, ¿cómo la psicóloga no sabe qué hacer con su papá, ¿no? No, el Ujú, problema no es el no es papá. Y eso. sabes algo bien curioso, a mí cuando me preguntan, Ujú. ¿cuál es el reto más grande que has tenido al dirigir una residencia? Porque yo dirijo residencias. Ujú. Digo, la familia, Ay, sí. no es el paciente. No, no, La no, familia es el reto que tengo no. más importante Sí, y por la aunque negación. sí sabemos qué hacer, sin embargo, también necesitamos ese apoyo por alguien más, Sí. ¿sí? También nos afecta, también nos duele. Claro, podemos sentir y vivirlo, podemos comprender por qué lo siente de esa manera, por qué piensa de esa manera y Ujú, por qué se comporta papá de esa manera. ujú, Pero yo lo entiendo, pero nuestros hermanos o la familia, que es la parte que vemos que a veces sufren, que vemos esa ujú, negación y ujú, es donde viene ese conflicto, ¿no? Y es cuando vamos y sabes que pues me ocupo ir con un especialista, ujú, porque si bien yo lo puedo entender, lo puedo comprender, ujú. pero ¿cómo puedo hacer yo ese mensaje para que el entorno de la familia lo tome en cuenta, ¿no? Y que se dé cuenta que hay un problema llamado Así es, papá con una sí, con enfermedad una y que enfermedad. tenemos que hacer algo como familia. Ujú, así es. Entonces, después de todo ese proceso, pues difícil, complicado, cuando ya llega esa aceptación de mis hermanos, ya nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer, cómo le Ok. vamos a hacer, ¿Cuáles fueron esos acuerdos? em, a las posibilidades de cada uno de nosotros. Como te comentaba, mi hermana y yo estamos aquí en Ensenada, estábamos más al pendiente, que visitábamos a la casa de mis papás para ver qué necesitaba mi mamá, qué necesitaba mi papá. Era esa visita de ir a tomar el café, que un tecito. Antes jugábamos mucho lotería. Ok. También esa fue otra, que cuando mi papá jugaba lotería, Te das cuenta que hacía cosas erráticas. sí, Sí. sí, entonces yo empezaba y yo le decía a mi hermana, ¿sabes qué? Mi papá no está bien, no, pero ay, mi papá siempre ha sido así. Eso era antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos pusimos de acuerdo en dar lo que podemos cada quien? ¿Sí?
Ahorita aportamos económicamente por partes iguales para los gastos que mi papá necesita, Ok. porque pues queremos lo mejor para él, la mejor atención, que él esté bien cuidado, bien atendido. Todos queríamos lo mismo, ¿verdad? Entonces llegamos a la decisión, llegado el momento, de, ¿cómo lo digo?, de Ingresarlo ingresarlo a una a una residencia. casa de cuidado. Pero antes Ajá. de eso, Claudia, Ujú. recuerdo que ustedes hicieron todo lo que estuvo a su alcance Así es. y me refiero a que tuvieron cuidadores en casa. Sí, es cierto. Sí, Sí, sí ¿verdad? tuvimos cuidadores para que apoyaran a mi mamá, ¿verdad? Porque ya mi mamá estaba muy mal, ¿sí? Con esa del, ¿cómo se llama? La del quemado El burnout, cuidador, el cuidador quemado. el cuidador Sí. quemado, mi mamá ya estaba muy mal. Entonces le propusimos llevar a un cuidador capacitado para que apoyara a mi mamá, pues con mi papá. Así es. Empezamos con 5 horas de lunes a viernes para que mi mamá pudiera, si ella quería salirse con algún familiar o con alguna vecina, con alguna amiga, a tomar un café, a platicar o simplemente estar ahí, pero no estar al pendiente como estaba de mi papá, que ella lo pudiera hacer, porque había alguien que iba a estar al pendiente de él, que lo caminaba, le ponía ejercicios, le ayudaba a darle de comer. Bueno, no, comía Así es. junto con él. De hecho, porque hay algo que muchos de los pacientes, conforme va avanzando la enfermedad, Ujú, dependiendo de la etapa del ujú, Alzheimer, ujú. dejan de hacer actividades de la vida diaria Así y es donde necesitan ese apoyo, ¿no? Que algunos cuidadores es lo que hacen, ¿no? Proveen esa atención, es. ese acompañamiento, además de que les ayudan a tomar signos vitales, monitoreo de Sí, así medicamentos es. y algo bien Ujú, importante que a veces la gente no entiende, si no dan el seguimiento y la continuidad de los tratamientos, ujú. no hay resultados, ¿eh? Así es. Y eso es un tips que les doy. Cuando Ujú, vayan con el especialista, ujú. hay que dar el seguimiento puntual como te lo marcan, ¿no? Así es. Bien, entonces tienen al cuidador, después de ahí ya toman ustedes la decisión Sí, de dar el siguiente paso. sí. ¿Qué fue ahí? ¿Cómo fue la Ay, dinámica? también fue Fue otro round. tremendo, fue Sí, tremendo, fue tremendo. Mm, ay, jole, porque sí, otro duelo por las creencias que tenemos, sí, de que mm, ahora sí que tenemos como obligación que cuidar a nuestros padres, ¿sí? sí. Entonces, y es cierto, digo, legalmente, sí, tenemos que cuidar a nuestros padres. Claro, siempre y cuando el padre haya estado presente y no haya sido un Ah, padre ausente. exacto, Ahí sí lo habría que ver. aclaramos, sí, Ajá, así es, sí, gracias. Hablo por mi papá, sí, ¿verdad? que fue ausente. No, No, perdón, el mío presente, fue un excelente padre, presente, lo que tengo entendido. excelente papá, Proveedor, buen sí, proveedor, era cómplice. Bueno, mi mamá se enojaba porque le daba quejas de nosotros y mi papá, hey, vengan, vengan, métanse abajo de o las sea, les hacía cobijas. el favor, ¿no? Sí, ustedes griten y yo voy a hacer como que les En pego. serio. Sí, y nos metía al cuarto, no métanse abajo de las cobijas a mis otras dos hermanas y a mí. Y empezaba, griten, griten. Y nosotros una gritadera, porque según él nos estaba pegando, Ok. pero que lo van cachando, que en eso entra, dice mi mamá, ay, no, las va a matar, que pensó mi mamá, y entró al cuarto para quitarle el cinto, cuando va viendo que era un espectáculo. Le fue peor a mi papá. Entonces mi papá, mm, ¿qué te puedo decir? Siempre estuvo y está para nosotros. Y siempre alegre, Y siempre alegre. con una sonrisa. Sí, sí. Él no, yo no recuerdo que si alguna vez me regañó, pues no me acuerdo.
Ujú, Y una vez que ingresa ya a este lugar que le llamas ujú, tu residencia ujú, geriátrica, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Qué fue la ujú. tarea? ¿Irte a buscar los lugares? Sí, Eh, Porque es cierto, existen, o te decías, es una decisión difícil, sí. obviamente, porque yo soy de la idea de que Ujú. siempre las residencias geriátricas deben de ser la última opción. Sí, así es. Primero hay que agotar todas las Así es. instancias de tener un cuidador, de cuidarlo en casa, pero va a llegar el momento. O sea, Sí. tarde que temprano el momento va a llegar y hay que Ujú, estar listos para eso y hay que ujú. prepararse, ¿no? Por eso Así es es. bien importante conocer lo que esté a su alrededor, Ujú. crear una red de apoyo, el Así que es. se den cuenta que no están solos, que hay Ujú, especialistas como los médicos geriatras que los pueden orientar, que ujú, están los neuropsiquiatras que los pueden orientar, que estamos los psicogerontólogos que podemos apoyarle, la parte de la psicología también, ¿no? ujú. Que es bien importante. Sí, y fíjate, como psicóloga con especialidad en terapia familiar y de pareja, recuerdo en una ocasión que traíamos ahí conflictos, la abogada nos recomienda, vayan con una psicóloga o con un psicólogo especialista en la familia para que les oriente, les apoye. Entonces, eh, Siendo tú especialista en esa siendo yo área. especialista en esa Sí. área, entonces yo se los decía, vamos con otra persona, pues obviamente yo no Sí, puedo porque ya no estabas ser. validada, ¿no? O sea, ellos a ti no te reconocían nada. No, Sí. no, no. Entonces ya cuando nos recomienda otra persona, pues desafortunadamente no aceptaron en Ok, aquel momento de esa otra crisis, ¿no? ok. Porque sí, ha habido varias crisis familiares. Muy bien. Ay, perdón. Y actualmente ahorita tu papá está ingresado en un residencial. ¿Cuál ha sido la experiencia? Perdón. No te preocupes. ¿Cuál ha sido la experiencia ahora en esta nueva etapa de tu papá? Como familia, Ujú. tú como hija y a él cómo lo ves. Ay, yo a él lo veo muy bien. Ay, Dios, ya me dio. ¿Quieres tomar agua? Ujú. Un poquito. Gracias. Traigo el dulcecito para... Porque existen muchos mitos, voy a hacer un Sí, claro. paréntesis ahí. Existen muchos mitos de que las residencias geriátricas pues son lugares de abandono, ¿no? Y no, No. créanme que Ujú, hay lugares que ofrecen servicios de primera calidad, hay lugares ujú, que cuentan con ujú. cuidadores certificados, lugares donde cuentan con médicos geriatras, las instalaciones simplemente, ¿no? Así Que es. ofrecen también. Y hay que darse a la tarea y a darse a la oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una realidad. Sí, Tarde que temprano vamos a tener que recurrir a un lugar de esos. Y así creo es. que tal vez tú podrás compartir un poquito de eso. Muchas veces es más caro tener al ser querido en Sí, casa que en una sí, residencia, ¿no? así es. Es más caro. Nosotros anduvimos buscando, entre mi hermana y yo ya conocía pues tu casa, la Hidalgo también, Sí, mi hermana iraní, sí. ajá, ya las conocía, trabajé con ellos. Entonces, a como yo miraba el lugar siempre limpio, yo le decía a mi hermana, vamos para que conozcas, desde que entras no te da mal olor. Porque es una característica que casi todas las casas dicen, ¿no? El mal olor. Sí, fuimos a dos, otras dos. Le Aquí mismo en la dije, localidad. aquí Ok, mismo, desde que entramos, ay, perdón, no te preocupes. Son los nervios del primer programa. ya se me resecó. Sí. Sí, Sí, mira, también. existen muchos Olía mitos. mal, Olía mal. los dos lugares, desde que entrábamos. Ok. Y yo le decía a mi hermana, Ya no, ese era un síntoma de no meter aquí a papá. no. Y ya pues entrábamos, mirábamos, nos Les explicaban daban el el recorrido. recorrido. Ok. Ujú, Y tú ujú. decías, aquí no, no conecto yo. Aquí no, Ok. aquí no. Porque tú estabas buscando, obviamente, un lugar que fuera acogedor. Acogedor, agradable, limpio, con buena atención, con cuidadores capacitados para el cuidado del adulto mayor.
Así es. Y no es abandonarlos. Nosotros estamos ahí casi todos los días. No, y algo bien importante, Claudia, Ay, Dios mío. este mito del abandono, ¿no? Los fines de semana los sacamos, los Sí, regresamos. se te da esa facilidad, no es como un Sí, programa de respiro, yo lo digo, véanlo como esa oportunidad de poder dejar a papá a que sea cuidado por especialistas y yo cuando tenga mi tiempo voy y lo visito y lo saco, ¿no? Desafortunadamente existen muchos lugares, ujú, digo desafortunadamente porque a veces no cuenta con esas condiciones, pero ujú, por eso hay que psicoeducar a las personas, ujú. el que vayan y se metan, vean que estén certificados, vean que estén evaluados, vean que cumplan con todos los requisitos. Así ¿Por es. qué? Porque estás dejando tu ser querido en un lugar, Exacto. estás depositando la confianza a otra persona, ¿no? Desde qué es lo que le van a dar de comer, qué Así es. actividades son lo que les van a dar, la habitación donde va a dormir, conocer al Sí, personal sobre todo, ¿no? exacto. Eso es sumamente importante. ¿Y sabes qué le decía yo a mis hermanos? Yo tengo 2 hijos y yo siempre he trabajado. Entonces yo llevaba a mis hijos a la guardería. Entonces yo les decía, es porque, perdón, no dije esto. A Al ver, principio empezamos con guardería con mi papá. ok, la residencia. Ajá, primero fue el cuidador en La- casa. una vez de la aceptación fue el cuidador en casa, Cuidador en casa, después del cuidador en casa se brinca a lo que es la guardería, guardería, se hace la etapa que se tiene que hacer, ajá, se acaba esa etapa porque empieza otro proceso de la así es, enfermedad así es, y se empieza a tomar ya la decisión de meterlo a una estancia permanente. permanente, Ok, exactamente. Em, en esa etapa de guardería, pues es como me voy a trabajar, dejo a mi papá en guardería, salgo del trabajo, paso por mi papá, vámonos a casa, así es. ¿sí? Entonces, también fue una etapa corta, recuerdo, yo tenía también el apoyo de mi esposo, que también es un gran hombre, que Estuvo a tu lado. ujú, me apoya al 100. Y algo importante, en esa etapa que viviste con él, con tu papá en la guardería, ¿viste cambios en él? O sea, en tu papá. Porque en la guardería, vamos a hacer un paréntesis, Sí, cuando traen a los abuelos o guau, al paciente a la guardería, hay un plan de actividades, donde se les toman los signos vitales, se les ujú, alimenta, si quieren que se les baña, pero lo más importante es actividades lúdicas recreativas. ¿Qué ajá, son esas actividades lúdicas recreativas? Bueno, juego de ajedrez, ujú, juegos de pintura, musicoterapia, que es el ajá, canto, y actividades recreativas más que nada, ¿no? Y sobre todo las sociales, que son de convivencia, que es convivir con otras personas, ¿no? Que ujú. son terapias grupales que le llaman, que es el cantar, platicar y charlar, Sí. ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú notabas algún cambio en él cuando lo traías y salía? Sí, ay, a veces ya me daba miedo que me dijera, oye, ven más tarde Ok, o aquí me quiero quedar. Tuve ese temorcito las primeras veces, ¿no? Porque yo lo miraba tan contento. Mi papá canta a la fecha muy bonito. Ya no recuerda la canción completa, completa, pero pero si está escuchando al artista, pues él está cantando o nosotros se le vamos diciendo y él canta, ¿no? Entonces, mm, tenía a todos los abuelitos contentos porque él cantaba. Mi papá, si él cantara todo el día, él es él fuera feliz. feliz. Ajá. Y platica, mi papá es muy sociable a la fecha, es muy sociable. Y con esto confirmamos pues que nunca deja de ser él, ¿no? No, Esa parte de la no, personalidad que lo ha caracterizado todos así estos es. años, ¿no? Y Ujú. mucha gente no logra entender, Claudia, que esta enfermedad puede llevarse de una manera amigable Así es. y de una manera donde podamos brindar una mejor calidad. Calidad de vida. Y aquí es donde Así voy a es, hacer esa así pauta, es. ¿no? Porque yo les pregunto, ¿qué es calidad de vida? Ujú, Yo escucho personas que dicen, yo no voy a meter a mi papá en una residencia ni loco, ¿no? ujú, Porque yo ujú, lo amo. ujú, Es válido, ujú. es Así válido. es. Pero yo digo, ¿qué es amar? Tenerlo en una recámara Ujú, y darle su desayuno, su comida y su cena
y va a estar en una recámara postrado en un cuarto, viendo televisión y a lo mejor sale a la sala y ¿qué sigue? ¿Qué haces tú como hijo? O la hija, tú estás lavando, estás haciendo la casa y el paciente ya está. Entonces yo digo, si hay un lugar que te ofrece, donde hay actividades, juegos, donde la persona va a convivir, ha habido hasta enamoramientos Sí, de pacientitos, ¿no? Que ahí sí. son una parejita, no se conocen, ese nuevo aire, ¿no? Cuando te digo esto, yo recuerdo mucho no sé si recuerdes a Talina Fernández, que en paz descanse, Sí. que yo como admiraba a esa mujer, porque la forma en que vivía la vida, ¿no? Y decía, y a mí en que me meto en una residencia, yo voy a llegar y voy a arrasar con los abuelitos, decía, Pues, ¿no? Porque era una persona que daba mucho amor, ¿no? Y el darte cuenta que nunca tenemos que perder esa esperanza de que nuestro ser querido nunca va a dejar de ser lo que es. no, Sí va a tener comportamientos erráticos, claro, ya no me va a reconocer y así claro, es. me va a doler, Sí, pero mientras yo sepa que Él es mi Padre y así que es. yo sepa que en el fondo ahí estoy yo, porque pasa algo, no recuerda a la persona que está viendo ahorita, Ujú, recuerda al niño, así es. recuerda al adolescente Ujú, y no me recuerda a mí. Yo tengo ujú, una anécdota, ujú. una vez Ah, una paciente, llegan unos familiares y se salieron llorando, ¿no? Venían muy claro. contentos y salen llorando. Yo, ¿qué pasó? No, dice, pues mi mamá, dice, ¿qué pasó? No, 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 dice, es que nunca me imaginé esto de mi mamá. Digo, bueno, las insultó, les dijo algo. No, es que yo le dije, mamá. Y dice, ¿tú quién eres? Dice, pues soy tu hija María, la Ah, consentida. oh. Que María, ni qué consentida. Dice, mi hija no está tan fea, ni gorda. Y se quedó la Híjole. mujer, sí, ¿no? Entonces dice, mi hija está delgadita y está estudiando en la universidad. Ándale. Es que en ese momento la Ajá. persona, el recuerdo que traía y la imagen que traía, pues es de esa Sí. adolescente. Y a veces no lo entendemos. Y es ahí, Claudio, donde viene la parte de que tenemos que conocer la enfermedad, porque es donde viene la frustración, viene el Sí. enojo, porque no sabemos cómo reaccionar. Ah, no, pues por eso Mm, esto, porque eres así, me estás haciendo bullying, me estás atacando, mamá. No, no, hay que entender que las personas que tienen Alzheimer viven un mundo diferente al de nosotros. así es. Yo se los digo con el corazón en la mano y a todas esas Ujú. personas que cuidan, Sí. como tú que fuiste cuidadora, tu Ujú. madre también que fue Sí, cuidadora. claro. Yo admiro esa profesión porque es una profesión. Ay, sí. Y Hay que una tener habilidades, vocación. hay que tener competencia. Ujú. Una de esas habilidades es capacidad de reacción. ¿Qué Sí. hacer ante una situación de Ujú, crisis, por ejemplo, ujú, ujú. de agresividad, o cuando no quiere comer, o cuando está llorando porque está recordando que murió papá y que está viviendo un duelo? Sí. Y esa es la parte que no entiende. Dicen, ah, ya va a Ujú, empezar otra vez mi papá a llorar. ujú. Y siempre es por lo mismo. Y el gran error que cometen es, papá, ya te dije que mamá ya murió. No, no, Pues no. no, él en ese momento está viviendo un dolor. Como psicólogos sabemos que él está Sí. viviendo un proceso de duelo, tiene un sentimiento Ujú. encontrado, ese dolor lo transmite llorando. Imagínate que te digan, papá, o sea, no es cierto. O cuando andan en crisis, porque esas son las crisis que voy a aclarar, ¿no? El de que es que ya me quiero ir a mi casa. Ay, mamá, Ay, ubícate, esta es tu sí, casa. sí. No, la persona no sabe que está en No su casa. sabe. Entonces, y es ahí donde No. viene un tipo de violencia, Claudia. Y es Ujú, bueno que lo toquemos. ujú. Más adelante va a haber un tema referente a los diferentes tipos de violencia que existen en el adulto mayor, Ok. que a veces lo hacemos de manera inconsciente. Sí. Y el estar siempre recriminándole al adulto mayor con enfermedad, lo estamos violentando Sí. psicológicamente. ¿Por qué? Porque lo está sacando de una emoción que tiene, que está sufriendo, que para él es real, ¿no? Así es. Y una vez que uno aprende, una vez que lo lees, una vez que un especialista te lo explica, pues hay formas que se le llaman métodos conductuales, ¿no? Cómo poder tratar ese Ujú. proceso de duelo, ¿no? Como en este caso a mí me ha tocado que me dicen, es que quiero hablar con mi hijo. Ujú, Ah, ok, su ujú, hijo yo sé que murió ya hace años. ujú. Bueno, yo hago el teléfono, le marco y le digo, hola, Así ¿qué es. tal, Claudia? Bueno, hola, mami Claudia, ¿cómo estás? Ujú. Hola, mi hijo, usted que Sí, estaba preguntando por ti, estaba muy preocupada. Ah, perfecto. sí, Colgamos y entro otra vez a la habitación y la señora está contentísima porque sí, habló con su hijo, ¿no? Entonces, exacto. exacto, yo digo, y el ser cuidador, tenemos que ser actores. Sí,
Tenemos que ser Sí, histriónicos. No, si yo te contara todas las el historias que he vivido, montón. sí, y las personalidades de Ujú, cada gente, ¿no? ujú. Y que el tipo de cuidado es diferente Ah, y la enfermedad es diferente. Unos van a ser agresivos, unos van a ser pasivos, mm, otros van a ser casi normales, únicamente van a dejar de ujú, hacer cosas, que ujú. nunca van a ser agresivos y nunca van a dejar de ser agresivos, perdón, corrijo, nunca van a ser agresivos y otros sí, ¿no? Sí, así Entonces, es. otra, cuando los cucan, cuando bromean con Ay, ellos, juegan sí, con eso ellos. también es violencia. Sí, ese es un tipo de violencia, ¿no? Y Claudia, retomando este tipo de situaciones, ¿tú llegaste a ver algún tipo de violencia con tu padre? Sí, Inconsciente, 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 sí, aclaremos eso, sí, sí, sí. porque desconocemos, ¿no? Por desconocimiento, Así así es, es. así es. Así es, y lo abordé en su momento cuando Se tenía que sucedió hablar. delante de mí. Y comento esto porque Ujú, cuánta gente no genera conflictos familiares sí, porque ven cómo tratan al familiar, pero también no se dan cuenta que a veces esa persona está colapsada así y es, ya no sabe cómo gestionar la situación. así es. Y la familia que lo que hace empieza la agresión, ¿no? Entonces, pues sí es un tema difícil el Difícil. tratar con un paciente con Alzheimer, ¿no? Ujú, Claudia, ujú. ¿qué recomendación? Bueno, antes de una recomendación, ¿qué lección de vida te llevas de todo esto? Híjole, yo lo que veo y he aprendido es que mi papá no deja de enseñarnos con amor el amor que nos tiene, Ok, aunque no sepa quiénes somos. fíjate que dijiste algo bien importante. Yo recuerdo una vez que tuve un cuidador y le estaba dando de comer a una pacientita y recuerdo que revolvió todo. Yo le dije, ¿por qué haces eso? ¿Qué tiene? Dice, al cabo ella no sabe. Dije, híjole, pues ella no sabe, No, pero tú pero sí tú sabes. sí. Entonces, en ese momento yo pues, le rescindí su contrato y le dije, gracias porque no estás apto para cuidarme. Ujú, Qué ujú. difícil, ¿no? Es, A es veces que las difícil. personas sean empáticas. Sí, La empatía es una cualidad y que debemos de tener hacia esas personas, porque las personas sufren. sí, El no saber, el no recordar. sí, Imagínate lo difícil que es, ¿no? sí, No sé si te ha pasado a veces que no encontramos las llaves, ¿sí o no? Algo tan sencillo, las sí. llaves. Ahí andamos y buscándolas y te estresas. O imagina él Ay, o ella sí. el no recordar quién eres tú. Ujú, Porque ahorita eres mi hija o eres mi ujú, esposa, pero de ujú. repente volteo y me entra el deterioro y ¿quién está aquí? Así. No, y de hecho, pues digo, nos pasó, ¿verdad? Con mi papá. Luego, oye, oye, y se hacía así, no, oye, oye, ¿quién es? O sea, mi otra hermana o mi mamá, ¿quién es? Así Ah, es, es Alicia, es mi mamá, es su esposa. Entonces, oh, y así le hacía, ¿no? Pero vemos en su semblante que realmente no sabe no quién era, sabe. ¿no? Pero nosotros sí sabemos quién es Así él. es, Y eso es lo que importante. nunca dejemos de verlos Ujú. como nuestro padre y como nuestra Así madre, es. porque a veces los tratamos como si fueran nuestros hijos No, es un y no es. error. Así es. Es mi padre, pues, y hay que seguirlo tratando con ese respeto. Y con amor y con dignidad, ¿no? Así es. Claudia, ya para culminar, no me gustaría irnos sin antes, pues, ¿qué consejos le darías tú a las personas que han pasado un proceso igual que el tuyo Ujú. o que estén viviendo en este momento la etapa de papá o mamá con esta enfermedad del deterioro cognitivo? Llámese Alzheimer, porque también están de Así, Parkinson, de Hutchinson o otros. por evento vascular cerebral, Así o, es. o simplemente no una demencia, pero tienen pacientes a veces en cuidados paliativos, ¿no? Ujú, ¿Qué así es. consejo le darías tú a ellos? Yo les diría que busquen ayuda, busquen ayuda, busquen,
información, infórmense con profesionistas, con profesionales más bien de la salud, dependiendo de la enfermedad del ser amado, ¿verdad? Y algo bien importante que yo le dije a mis hermanos también es no perder de vista nuestro objetivo principal. Y nuestro objetivo principal es que mi papá esté bien cuidado, bien atendido y que él esté contento y feliz lo más posible. ¿Puedes dar en qué lugar se encuentra ahorita? ¿Mi papá? Sí. Él está ahorita en la casa, acá en Residencial Bahía, Residencia geriátrica. en Residencial Geriátrica de Hidalgo. Sí. Hidalgo, perdone. Sí, no te preocupes. Hidalgo. Ahí está. Es que primero estuvo aquí y como Sí. me fui para allá a trabajar, me lo llevé para Tienes donde una yo mega estaba. super cuidadora ahí, Irani. Claro que sí. Sí, pues tu hermana, obviamente, Estamos. mira, pues aprendió del mejor. Aquí andamos, ¿no? Pues Claudia, la Claro. verdad que un placer con esta experiencia, la verdad te agradezco, sé que eres una persona que no hablas mucho de tu vida personal y en un tema como esto, la verdad que te lo agradezco porque creo que hay mucha gente que necesita escuchar estas historias. Sí. Hay gente, dime. No, y de hecho, fíjate, uno de mis proyectos para el próximo año, si Dios me lo permite, es formar una red de apoyo para familiares. ¿Que cuánta falta hace? Para familiares que tienen a un padre, madre, un pariente, alguien cercano con un tipo de enfermedad o de demencia o simplemente la vejez. Así es. Simplemente. Sí. Fíjate que hace falta mucho ese tipo de redes, ¿no? Porque mucha gente está viviendo ahorita un proceso difícil. Sí. Aparte de un duelo, que es una pérdida porque la persona deja de ser, Así es. se comporta de manera errática o diferente, pero sí sería una de gran ayuda, y créeme que en lo que te pueda apoyar y aportar, ahí vamos a estar de todo corazón. Gracias. Claudia, la verdad que ya se nos agotó el tiempo, esto podría dar para más. Yo agradezco a toda la gente que se quedó hasta el final. Gracias. La gente que quiera saber un poquito más de lo que es la historia de los cuidadores, pues en Amazon pueden adquirir nuestro libro también. Ahí está Memorias de un Cuidador. También, pues agradecerte, Claudia, la verdad, de primera mano por estar aquí, la verdad, ser la madrina de este programa. Gracias. Y sobre todo, el poder abrir tu corazón a todas estas personas que nos están viendo en este momento y que sé que vamos a impactar muchos corazones y sobre todo que abramos un poquito la mente. Y quiero cerrar con esto, Claudia. Nuestro ser querido vive un proceso difícil. Nosotros también como familia. Pero hay que entender que no estamos solos, que existen lugares de respiro para poder apoyarles, que existen especialistas, pero también lo más importante, que aprendamos a entender lo que es la enfermedad, que estudiemos un poquito esa parte, que logremos comprender esa parte y que no deshumanicemos el cuidado. Así es. Entonces, para mí es un placer. Cerramos este podcast dándote las gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí con ustedes. Y las personas que nos sigan en redes sociales, compártanlo. Si conocen de alguna persona que está pasando por algo similar, compartan este podcast. Igual pueden suscribirse a nuestro canal, que somos cuidadores.com.mx, y también en nuestras redes sociales como Argel Grisolle, psicogerontólogo, también nos pueden seguir. Claudia, ¿dónde te pueden localizar? Redes sociales, número telefónico. Número telefónico 646-117-8520. Ok, para consulta. Consulta familiar, ¿correcto? Consulta familiar. Estoy también en Doctoralia. Doctoralia, en Doctoralia, ahí me pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Gracias a mi equipo. Un fuerte aplauso, la verdad, en nuestro primer programa. Gracias. Y aquí estamos. Muy buenas noches.